quise darle continuidad porque hubieron muchas, cuando se terminó las clases, habían como muchas clases de opiniones, y hoy quiero ser un poquito más explícita del tema porque vi que había mucha controversia en medio de esto. Quiero que, por favor, yo sé que todos nosotros venimos de denominaciones distintas. Casi todos venimos de denominaciones distintas. Y una de las cosas que tenemos que estar es a veces desaprender para aprender. Les he dicho 1, 2, 3 y 4 veces que cuando yo hice mi tesis escribí un libro. Y el libro nunca lo publiqué porque después que lo escribí, al poco tiempo entendía que había cosas que había escrito que yo misma no las creía después. Eso significa que uno tiene que ir renovando el entendimiento, no para quedarse aferrado en lo que me enseñaron un día, sino uno ser diligente para poder ampliar el conocimiento, porque realmente por eso es que vamos creciendo en la fe. No cerrarnos, sino a uno ser un poquito más investigativo y poner un poquito más de empeño, no a defender tanto mi posición, sino a darle paso a la investigación para ver si estamos bien o no estamos bien. Entonces, el pasaje que estamos estudiando está en Deuteronomio, en el capítulo 24, del verso 1 al 2, del 1 al 4. Esto fue lo que nosotros leímos la semana pasada, y para retomar el tema vamos a volver a leerlo de nuevo. Cuando alguno tomare mujer y se case con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, yo puse entre comillas, esta frase viene de las escrituras en hebreo, algo inmoral, le escribirá carta de divorcio. Por lo pronto, para nosotros no extendernos más en esto, vemos que aquí se está poniendo una condición. Dice Moisés, hay una condición, que es que se encuentre un caso indecente o un caso inmoral para escribir cartas de divorcio. ¿Por qué Moisés enfatiza escribiendo esto? Cristo más adelante lo vamos a ir analizando. Dice por qué Moisés tuvo que recibir el permiso de Dios, porque no fue el que lo escribió por su cuenta, sino que Dios permitió, y Cristo especifica por qué Dios permitió el divorcio. Se le entregará una carta en la mano. La semana pasada nosotros estuvimos explicando que antes no se usaban las cartas de divorcio, sino que con una simple declaración de la boca del marido le decía a la mujer, te repudio, te repudio, te repudio. Automáticamente ya la mujer entendía que tenía que recoger todas sus ropas e irse a la casa de sus padres. Como protección para la mujer, Dios pidió que no fuera maltratada de esa forma y se le diera una carta de divorcio. Cuando el hombre le decía te repudio, te repudio, te repudio, la mujer se iba a la casa, y había muchos motivos de entender que la mujer podía haber sido botada de la casa, por poner un lenguaje llano, botada de la casa, separada del esposo, porque por un comportamiento no declarado en la sociedad. Entonces, dice que la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Aquí Dios está hablando a través de Moisés que la mujer tenía libertad de casarse con otra persona, pero si la aborreciera este último, yo estoy tratando de descifrar esto, después nosotros nos vamos a encontrar con Cristo, pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, o sea, si hubiera quedado viuda, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Aquí está hablando de que cuando una mujer se divorciaba de un hombre y se casaba con otro, estaba prohibido que esa mujer volviera a casarse con el primer marido. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Este es el texto, y vamos a desarrollar todo en base a este texto, llegando a unificarlo con el Nuevo Testamento, encontrándonos con Cristo. Esta definición la encontré y me gustó mucho, que es la definición de matrimonio. Es cuando una pareja se une, sus almas se convierten en una sola.
es como un acto espiritual de unión entre dos seres separados y fundidos en uno nuevo. Es como si usted cogiera dos maderas y la pegara con un pegamento de madera que no va a haber nada que lo despegue. Esto es lo que quiere decir esto. Esta unión, que en vez de ser dos maderas se convierten en una sola para una función. Vamos a más o menos descifrar lo que es el matrimonio. Es un pacto de compañía. El proverbista dice que será librado de la mujer extraña. Eso es cuando aconseja, eso es un padre que le está dando un consejo al hijo. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. A raíz de lo que nosotros vemos, hay dos palabras, que es la que yo quiero que nos enfoquemos, que es la palabra compañero y la palabra pacto. En Malaquías, en el capítulo 2, Dios está acusando al pueblo de alejarse de él. Y usa el profeta para amonestar al pueblo y ilustra lo que es un matrimonio. Esto es lo que representa. Yo creo que nosotros nos enfoquemos bien en cuál es el pensamiento de Dios respecto al matrimonio. Todos los que estamos aquí somos creyentes. O por lo menos los que están a mitad de camino quieren hacer las cosas para que funcionen bien. El problema que nosotros tenemos en el matrimonio es que se usa el que las personas se unan y se casen, cada quien buscando su propia felicidad. Cada quien buscando lo que le llena, lo que lo hace feliz. Y el matrimonio no consiste en esto. Definitivamente el matrimonio es como es usted que va caminando, usted es como un tren. En el tren usted lleva 5 vagones. Hay un vagón que son los residuos, las consecuencias que usted trae de su niñez, las consecuencias que usted trae de su adolescencia, las consecuencias que usted trae. Todas estas cosas se van arrastrando. Y usted lleva 5 vagones. La costumbre que le hicieron en su casa, los fracasos que usted tuvo, todo eso usted lo arrastra. Mire, como si usted andara con una maleta encima. 5 vagones usted tiene. Pero cuando usted se une con otra persona, esa persona viene con 5 vagones también. Y 5 vagones distintos a los suyos. Y cuando se une con esa persona, usted se convierte en un tren de 10 vagones. Donde usted tiene que andar con los vagones suyos y con los vagones del otro. El problema es que usted quiere que solamente se respeten sus vagones y usted no respeta los vagones que el otro trae. Y el matrimonio es por eso que hay tantos fracasos, porque primero no se tiene la conciencia de con quién es que uno se va a casar. Ni se analiza el trasfondo familiar. Todas esas cosas se deben de tener en cuenta. Porque si hay algo que nosotros debemos de estar seguros es que el que se casa con la familia también. Y vamos a ver más adelante lo que Giliel decía respecto a esto. Aquí Dios dice a través del profeta: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí nosotros volvemos a encontrarnos con las dos palabras claves: compañera y pacto. ¿Qué es un pacto? Es un juramento, un voto legal de suplir las necesidades de compañía o a otro cónyuge. Esto es lo que se dijo anterior. No se trata de tú entrar al matrimonio para que te hagan feliz a ti. Tú tienes que ir decidido al matrimonio para tú hacer feliz a otro. El problema aquí es que las demandas son mías. Y es como yo quiero, como yo digo, como a mí me acomode. Y el que va con esa mentalidad va a fracasar con uno, con el segundo, con el tercero y con el cuarto,
hasta que se llega a la conclusión de que se han tenido muchos y ninguno no ha llegado, y la palabra es, no he tenido suerte. Y realmente no es que no se ha tenido suerte, lo que tú no has sabido lo que es un matrimonio realmente. Vamos a ver el panorama cronológico de los acontecimientos cuando Cristo habló. La palabra que fue tan, en la semana pasada fue un poquito, trajo controversia. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, esto está en Mateo 19, del 1 al 6, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea. Lo puse en amarillo, hice un distintivo aquí porque más adelante yo voy a hablar por qué lo hice. Se fue a esta región, él estaba en Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Esta es otra palabra que yo quiero que nosotros la tengamos marcada, tentándole, y regiones de Judea, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una de las cosas que yo les he enseñado es, siempre debemos de investigar qué había en la mente del que hacía la pregunta. Porque si nosotros literalmente creemos que querían molestar a Cristo, hay algo más detrás de esa molestia. Ellos tenían un plan haciéndole esa pregunta al Señor. No habéis, entonces, miren la sabiduría de Cristo. A mí me encanta el judío. ¿Sabe que yo utilizo el término de los judíos cuando me hacen una pregunta y yo no quiero contestarla? Yo contesto con otra pregunta. Ya les di uno de los secretos cuando no quiero decir lo que no quiero decir. Pero Cristo aquí está siendo súper inteligente como él lo es, y les dice a los fariseos, entendiendo qué era lo que ellos le querían preguntar, él les respondió. Él no le hizo una respuesta, no le dio una respuesta personal. Cristo lo llevó a ellos a lo que ellos creen, que es a Moisés y a los profetas. Y le dice: ¿ustedes no han leído? Eso es como que yo soy una profesional en leyes, o vamos a poner otra, en alguna área de mi vida. Tengo una profesión de esto, una profesión del otro, y vienen y yo hago una pregunta de lo que yo soy, de lo que yo ejerzo. Y la persona que me responde diciéndome: es que tú no leíste cuando tú fuiste a la universidad. ¿Cómo ustedes se pueden sentir? Eso en una palabra muy fina le están diciendo: pero tú sí eres bruta. O pero tú sí eres bruto. Es que tú no lo leíste esto cuando tú fuiste a la universidad. Entonces Cristo está haciendo esto y le pregunta: ¿ustedes no han leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Lo que Cristo está diciendo aquí es, cuando se creó todo, Dios hizo un hombre y una mujer. Y eso sería fantástico para uno poder decirlo ahora. Él no hizo una mujer y otra mujer, sino Él hizo un hombre y una mujer. Y sigue diciendo, hizo dos, un hombre y una mujer, y lo fusionó en uno. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así, pero Cristo no lo está afirmando. Cristo le está haciendo la pregunta, una pregunta que está en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24. Y Cristo le está haciendo una pregunta de lo que ellos saben ya. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta palabra no lo está diciendo la pastora. Esta palabra lo está diciendo Cristo. Aquí hay varios temas que pudiéramos desarrollarlo, pero, por ejemplo, Cristo aquí especifica de que el hombre tiene que separarse de la familia para unirse a su mujer, porque son uno solo. De que el hombre tiene que vivir para la mujer y la mujer tiene que vivir para el hombre, sin familia. Ni suegra, ni suegro, ni hermano, ni hermana. Esa es su uno. Y no lo dice la pastora, lo dice la Biblia. Y si no, pregúntele a Lina, que es mi nuera, a ver cuando yo me meto en las relaciones de Yuri.
porque yo he entendido que ellos son una. Al contrario, yo tengo problemas porque no me meto en nada y porque vivo de lejos. Entonces, pero ustedes saben que no es verdad. Freddy, mira, voy a tener que aplicarte los 10 mandamientos, no mentirás. Porque son una sola carne. Él tiene que vivir para ella y ella tiene que vivir para él. No pueden haber, ni siquiera los hijos pueden meterse en la relación matrimonial. Ellos tienen una sociedad, por poner un nombre, ellos tienen seres en comunes que son los hijos y tienen que tratar este tema, pero ya la parte, hay matrimonios que se destruyen porque se le dedican más tiempo a los hijos que a ellos mismos. Entonces, aquí se está hablando una sola carne. Voy a necesitar que alguien done una batería. Una sola carne. La pregunta clave aquí: ¿es lícito para un hombre divorciarse de una mujer? Esa fue la pregunta clave de la semana pasada. Esta no es una pregunta al azar que le hacen a Cristo. Esto es un asunto de astucia y muy calculado que se lo hicieron a él. Y esta es la razón. El divorcio era súper común entre los líderes en los tiempos de Cristo. Súper común. Era común entre el pueblo y el divorcio se acomodaba al pecado. La gente quería el divorcio. A la gente le gustaba el divorcio. La gente quería tener como ese permiso para cambiar de mujer cada vez que querían. Y el problema fue precisamente este. Sí, no, eso de que eso que me quedé con la curiosidad que eran los hombres específicos que tenían ese. Claro. Entonces, los líderes preferían el divorcio. Todos los líderes. Recuerden que cuando estamos leyendo Mateo 19, más adelante los apóstoles le dicen, pero mejor no me caso. Si las cosas son así, mejor no me caso. Le dijeron los apóstoles. Porque era que la idea que se tenía en ese tiempo era que la mujer podía ser cambiada por cualquier motivo. Cuando querían, lo podían cambiar y tenían la libertad de hacerlo. El estándar del Antiguo Testamento había sido quitado y en su lugar una perspectiva rabínica acomodaba su pecado y al deseo del divorcio fácil. Recuerden que la semana pasada nosotros hablamos de Giliel. Giliel había muerto 20 años antes de que Cristo naciera. Giliel era familiar, o Gamaliel era familiar de Giliel. Mírase, Giliel era un hombre respetado en la antigüedad. Y el otro personaje que les hablé era de un rabino llamado Chamay. Y también había un rabino llamado Akiva, que era muy afín con Giliel, con el pensamiento en cuanto al divorcio. Y lo que Giliel decía, y era un rabino súper respetado, lo que Giliel decía, por ejemplo, Chamay decía que el divorcio podía hacerse por motivo de adulterio. Y Giliel dijo, por cualquier razón deshazte de tu mujer. Ese era el pensamiento que gobernaba a todos los judíos en ese tiempo, los seguidores de Giliel. Por cualquier cosa, deja a tu mujer. Usted podía divorciarse de su mujer si le quemaba la cena. Por si alguien veía sus tobillos al descubierto. Si la mujer se descuidaba y se le subía las batas que ella se ponía y se le podían ver los tobillos, era un motivo para que se divorciaran de ella. Por dejarse el cabello suelto, y no metafóricamente, sino literalmente, si la mujer se soltaba el pelo y se lo dejaba ver de los otros hombres, era un motivo para que se divorciaran de ella. Resulta que en la mentalidad judía, el pelo, y también en la mentalidad oriental completa, miren por qué las musulmanas se ponen los paños, es porque la parte más sensual de la mujer es el cabello. Por hablarle a otro hombre era motivo de divorcio. Si el hombre encontraba o sabía que su mujer había hablado con otro hombre, aunque fuera en el camino,
Eran motivos. Vamos a imaginarnos por qué la Biblia especifica cuando habla en Juan de la mujer samaritana, que los judíos se sorprendieron cuando vieron a Cristo hablando con la mujer samaritana, pero que se quedaron callados. Era porque una mujer no podía hablar con un hombre, y un hombre tampoco, a menos que no fuera su familia o su esposo. Otro motivo por el cual Giliel decía que se podían divorciar era por hacer un comentario negativo de la suegra. Si la nuera hablaba mal de su, si la esposa hablaba mal de su suegra, eso era un motivo para que la votaran y se divorciaran de ella. Es más, Flavio Josefo, que fue el historiador posterior a los tiempos de Cristo, dice que si la mujer tenía mal aliento, también podían divorciarse de ella. Ahí está la palabra en lo que Joan está diciendo. Por cualquier cosa se divorciaba. Yo no me casaría. Entonces, por encontrar a alguien que fuera más joven y más bonita, él podía dejarla, porque era una deshonra para el hombre estar con una mujer que fuera fea. O sea, nosotros, si era estéril también, la mujer podía recibir cartas de divorcio porque no daba descendencia. Entonces, aquí yo estoy presentándoles a ustedes una lista que Cristo conocía. Una lista que estaba realmente en el argot popular, y todas las mujeres sabían que si ellas cometían uno de estos delitos, los hombres se divorciaban de ellas y las mandaban para la casa de los padres. Yo quiero que ahora nosotros entendamos un poquito a la mujer samaritana. Cuando dicen que ella era una prostituta, la mujer samaritana fue votada 4 veces, y el que tenía ya era tratando de ver qué hacía la pobre. Entonces, Cristo, conociendo cuál era la mentalidad pecaminosa de los fariseos, da estas respuestas tan duras, porque él sabía que en el interior del corazón de ellos lo que querían era estar cambiando a las mujeres como se cambiaba de ropa. Ok, esta parte, para no volarla, porque me voy a concentrar bien en el matrimonio, es para terminar y no extenderme más en estos mismos 4 versículos. Dice que una vez que ella abandona la casa, queda libre para volverse a casar. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, los hijos míos dicen que yo tengo un oído como si me hubieran operado y escucho hablando. El primer marido no podrá casarse de nuevo. Mientras más hablan, ustedes me forzan. Entonces, yo voy a tener que mandar a comprar un micrófono para no irme ronca como me voy todos los miércoles. No debes marchar de culpa, ya lo dijimos. Una mujer no puede recasarse con su ex marido si se casó con otro. Por ejemplo, Niurka se casa con Pedro, se divorcia de Pedro y se casa con Juan. Juan se muere o le da carta de divorcio. Ella no puede casarse con Pedro de nuevo. La Biblia dice que no se puede. Pero entonces si se casa con Mateo le dicen prostituta también. Y entonces... Bueno, el caso es, no se puede. Yo solamente le estoy dando las clases de lo que la Biblia dice, no de lo que la mujer quiere elegir hacer. No, pero que se suponía que hiciera la mujer. Entonces no puedo volver con el otro, se me murió. No se puede, pero no se puede, no se puede. Realmente el tema de prostituta no se usaba porque una mujer se casara varias veces en el Antiguo Testamento. Esa terminología no se usaba. El prostituta es el que se le paga para tener relaciones sexuales con ella. Y en este caso esta mujer va a formar un hogar con un hombre, no vendiendo su cuerpo, porque la prostitución es eso, vender el cuerpo. Pero entonces no podía casarse con el marido anterior. No se puede. Pero se podía casar con otro, entonces. Sí, se podía. Y todavía al día de hoy, la fecha que estamos hoy, la Biblia prohíbe que usted se case de nuevo con un marido que tuvo antes y si se casó con otro. Ahora, si usted se mantuvo soltera, usted puede volver a casarse con su antiguo marido. Yo tengo una pregunta. ¿Eso es para los judíos culturalmente o eso es para toda la iglesia? Porque, o sea, estamos hablando de que Jesucristo cuando hablaba, él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla.
estaba en el tiempo de la ley. Cuando Cristo muere, entonces entra el nuevo, lo que se llama el Nuevo Testamento, porque el testamentario es que los mandamientos, por ejemplo, yo tengo un poco de diferencia en ese sentido, porque nosotros estamos viviendo, la gracia ha existido siempre. Sí, eso sí. La gracia no es nada más después de Cristo, la gracia existió en el Antiguo Testamento también. Y los mandamientos de Dios, Cristo no vino a abrogarlos, sino para darle una interpretación correcta de ellos. Y si nosotros a eso vamos, Cristo aquí está utilizando literalmente el Antiguo Testamento y estos pasajes para mostrar su punto. Que no está facilitando más las cosas, sino que Él está más estricto aún. Más estricto. Y cuando Él habla en el Sermón del Monte y Él dice, ustedes creen que solamente el acto sexual es lo que te habla de que tú cometiste adulterio. Adulterio es el tú mirar a una mujer y tú desearla. O sea, Cristo fue más estricto y más explícito que lo que Moisés dijo. Moisés por ninguna parte dijo eso. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros queremos suavizar un poquito, abrazando la gracia, pero Cristo fue más duro todavía. No, y Jesucristo cuando habla en el texto de Mateo 5 dice que salvo por fornicación, él no menciona adulterio, él dice salvo por fornicación. Vamos para allá, porque ese término también tenemos que aclararlo para entender de qué Cristo estaba hablando ahí. Bien, ya Cristo había hablado de esto en el capítulo 5, como está diciendo Ricardo. Entonces, recuerden que le dije ahorita que se acordaran de Judea y se acordaran de que lo hicieron para tentarlo. En el capítulo 14 de Mateo está la parte paralela al 19. En el capítulo 14 hay un acontecimiento que sucedió y los discípulos se acordaron de que ya Cristo había hablado del adulterio. Cuando Él dijo, cualquiera que repudie a su mujer o cualquiera que le dé carta de divorcio, pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Yo quiero que alguien me lo lea y me lo interprete. Literalmente, no me busquen otro texto, no me lo busquen. Solamente léame este, no me digan que en el otro dijo esto. Hágame un exégesis de eso, por favor. Léanlo y díganme que ustedes entienden. En voz alta, léanlo. El que quiera dar una explicación. Solo es leerlo. Y después decirme que entendieron. Sí. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice Cristo, ¿verdad?, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, también comete adulterio. Entiendo yo, en base a lo que usted dijo anteriormente, que podían cambiar a la mujer por cualquier motivo. Eso especifica que no tiene la libertad de hacerlo por un motivo X, sino por un motivo de pecado sexual específico. Específico, exactamente. Entonces, los fariseos sabían que Cristo había dicho esto cuando en el capítulo 19 lo están tentando. Los otros evangelios que hablan de este tema están en Lucas 16, 18 y Marcos 10, 10. Estos son los únicos pasajes en todo el Nuevo Testamento, aparte del que leímos en Mateo 19, que dice esto. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su esposo comete adulterio. Y le digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Aquí qué dice Cristo? Que el que se divorcia de una persona y se casa con otra, comete adulterio. Sí. Porque se hace ella adúltera. Sí. ¿Cuál es la razón si uno ya no quiere a su esposa, aparte de fornicación? ¿Por qué uno la convierte a ella adúltera? Porque bíblicamente hay un solo motivo para el divorcio. O sea, que uno la hace a ella adúltera dándole... La semana pasada nosotros hablamos de eso, pero quise traer el punto de nuevo. Pastora, Sí. en base a lo que dice Camilo, lo que entiendo sería que si le da carta de divorcio por otro motivo que no sea pecado sexual, prácticamente la condena a quedarse... Adulterio.
dice, ¿verdad? Ajá, la condena a quedarse sola, porque si ya se casa entonces cometería adulterio. Así es, Ok. así es. Yo quiero hacer un comentario que el capítulo 5 de Mateo, yo lo veo desde este punto de vista. La ley está, por eso quiero ir al matrimonio de María y José. Se supone que la mujer, cuando se van a casar, tienen el tiempo ese que son pareja pero que no están juntos. Se casan, por eso era que se esperaba que cuando él tuviera relaciones con la mujer, fuera señorita. Ajá, O sea, si no era señorita era porque había fornicado así es. antes del matrimonio. Entonces él podía mandar a la mujer en ese momento en que se casaba, decir, yo no la quiero porque ella no es señorita. Así es. Eso es ahí le podía dar carta de divorcio porque es un acto sexual. Así Pero es. José no lo hizo, pero para mí yo entiendo ese texto de esa manera, que solamente en el caso de que cuando tú fueras y te casaras, encontraras a la mujer que no es virgen, esa era la única razón por la que tú legalmente te podías divorciar de una mujer, porque ella había tenido sexo antes del matrimonio, que es fornicación. No adulterio, es fornicación. El caso de adulterio es otra cosa. Vamos a exponer un poquito más acerca de esto. Eso viene. Recuerden dónde están. Cuando nosotros leímos, estoy tratando de volver otra vez a remarcar el territorio donde Cristo está y donde ellos lo están tentando. Están en Perea. Y ese lugar era donde Herodes Antipas era el tetrarca. Y Herodes Antipas era uno de los hijos de Herodes el Grande y era un impío, ¿recuerdan? Él estaba casado, pero él codició a la esposa de su hermano, quien también estaba relacionada con él. Y él tomó a la esposa de su propio hermano, que era su familia, que era su pariente, y eso llevó a un encuentro entre Herodes y Juan el Bautista. ¿Ok? En Marcos 6:17 dice que Herodes mismo había enviado y había arrestado a Juan y que lo había encarcelado y que debido a Herodias, la esposa de su hermano Felipe, porque él se había casado con ella, Juan le dijo a Herodes que él estaba mal, porque él le aplicó la ley a Herodes. Juan le había estado diciendo a Herodes que no era lícito que él tuviera la esposa de su hermano, porque ahí había adulterio y también había incesto. Los fariseos estaban al tanto de que esto había sucedido. No nada más puedes divorciarte de tu esposa, aunque eres un pagano, no puedes divorciarte de tu esposa y robarte la esposa de otro hombre. Eso se llama adulterio. Eso fue lo que Juan le dijo a Herodes. Vamos a ver el panorama. En Mateo 14, recuerden que le dije en Mateo 14, los discípulos escucharon a Cristo en Mateo 5. En Mateo 14 sucede lo de Herodes y Juan el Bautista. Voy a pasar por el tiempo. Y cuando dice que lo tentaron, era para que él cayera en las mismas redes que había caído Juan el Bautista. Ellos querían deshacerse de Cristo. Y ellos estaban esperando cuál era la respuesta que Cristo iba a dar para que él también fuera preso por Herodes y decapitado como fue Juan el Bautista. Andaban buscando la manera de cómo deshacerse de Cristo. Y por eso le hicieron la pregunta como una carnada. Cuando ustedes comienzan a leer el texto, dice que había una gran multitud alrededor. Y los fariseos, para tentarle, le preguntaron a Jesús, ¿es lícito esto? Lo que ellos esperaban era que Cristo diera una respuesta, que inmediatamente Herodes se enterara, lo cogieran preso también y lo mandaran a matar. Mire que la Biblia especifica que él salió de Galilea para ir a Judea, que era el lugar donde Herodes Antipas era el tetrarca y Juan había muerto en esos días. Entonces, como ellos no podían matarlo con sus propias manos, estaban poniendo una trampa en Cristo. Pero Cristo, conociéndolo todo, dio respuesta que era con la misma palabra de Dios que ellos habían estudiado. Cuando Juan confrontó el divorcio en la vida de Herodes Antipas y de Herodias, le costó la vida. Esta es una manera de pensar inteligente, porque están en el terreno de Herodes Antipas en ese momento, y quizás ellos no hubieran estado lejos de donde lo habían decapitado. Quizás, si tan solo pueden hacer que Jesús diga las mismas palabras que Juan dijo, pueden elevar el enojo de Herodes y de Herodias para que Jesús también fuera decapitado. O sea, ahí era que estaba la tentación de ellos hacia Jesús. Ahora,
Hay una palabra que los teólogos le llaman la cláusula de excepción de los evangelios. Cláusula de excepción de los evangelios. Y esta cláusula es la declaración hecha por Jesús. Solamente se utiliza este término de cláusula de excepción de los evangelios solo por esta palabra que Cristo dijo en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9, a no ser por causa de fornicación. Esa sola palabra. Cuando nosotros leímos el pasaje de Lucas y leímos el pasaje de Marcos, no estaba esta excepción, esta cláusula de excepción, que es cuando Cristo dice por causa de fornicación. Hay Biblias que traducen adulterio, pero la palabra real es fornicación. Brinda una excepción para contraer. Brinda una excepción para contraer nuevo matrimonio una vez que el divorcio se considera adulterio. Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Asimismo, Mateo lo dice en 19:9, salvo por causa de fornicación. Entonces, ¿qué es exactamente fornicación? ¿Y por qué es una excepción a la afirmación de Jesús de que contraer nuevas nupcias después de un divorcio es adulterio? Vamos a describir lo que es la fornicación, aunque cuando estuvimos hablando de los pecados sexuales lo hicimos, pero ahora va a encajar mucho más para nosotros poder entender de qué Cristo está hablando. Es una traducción de la palabra griega porneia, la palabra de la cual nosotros conseguimos nuestra palabra moderna de pornografía. El significado esencial de porneia es perversión sexual, que va más allá que lo que tú dijiste, Ricardo. En la literatura griega, por la misma época del Nuevo Testamento, esta palabra se usaba para referirse tanto al adulterio, fornicación, a la prostitución, al incesto y a la idolatría. Todas esas palabras, recuerden que en Apocalipsis Cristo acusa a el pueblo adúltero. Dios en Jeremías y en muchas partes del Antiguo Testamento habla de que el pueblo adulteró contra él. Y nosotros podemos decir que cómo un pueblo puede adulterar. Y Cristo también habla que adulteraban debajo de los árboles. No eran relaciones sexuales que se tenían con otros dioses debajo de árboles. Pero no era realmente. Me queda muy poco tiempo, Nilsa. ¿Sí es corto? Sí, una pregunta. Sí, mi hijo. Entonces, si él encontraba a la mujer en adulterio o fornicación, ¿le podía pedir el divorcio o si él cometía el adulterio? Vamos para allá. Te tengo la respuesta bíblica. Estamos viendo que la palabra fornicación encierra muchas cosas. Encierra bestialismo, encierra homosexualidad, encierra promiscuidad sexual. Muchísimas cosas encierra esta palabra de fornicación, que no es solamente la palabra adulterio, sino que son muchas ramificaciones que esta palabra dice. Se utiliza 25 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces se traduce en fornicación, pero no necesariamente es adulterio. ¿Alguien me lea, por favor? El significado de porneia en el Nuevo Testamento parece ser el concepto general de perversión sexual. Hay otras palabras griegas que se usan para referirse a formas específicas de perversión sexual, tales como el adulterio. Con este significado en mente y conforme a la cláusula de excepción, cualquier participación en la perversión o abuso sexual es una excepción a la afirmación de Jesús de que casarse nuevamente después de un divorcio es adulterio. Si uno de los cónyuges comete adulterio o cualquier acto de perversión sexual y da como resultado un divorcio, el cónyuge inocente es libre para volverse a casar sin que sea considerado adúltero. ¿Ok? Ahora, quise hablar primero del matrimonio, del pacto, antes de llegar a esto, porque a la gente le encanta llegar a esta conclusión. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta tener puertas abiertas para poder
hay adulterios que se provocan por la mujer ser la culpable sin la mujer haber tenido relaciones sexuales con otro hombre. ¿De qué manera lo hace? Porque la mujer orilla al hombre a que lo haga. Y lo hace con premeditación y ventaja, buscando la manera de cómo deshacerse del hombre cuando el hombre comete el adulterio, para decir, estoy libre, ya cometiste adulterio, ya me puedo divorciar de ti. Pero todo eso fue calculado por la mujer para poder hacer eso. Lo hay. Lo hay. Ok. Cuando le preguntaron, Cristo le dijo, ¿qué dijo Moisés? Él no evitó sus preguntas, como tampoco él atravesó sus costumbres, tampoco atravesó su cultura social, atravesó sus rabinos, atravesó sus tradiciones. Él todo esto lo pasó para decirle, ¿y qué dijo Dios? Como yo les puedo decir a ustedes, ¿y qué dice Dios? Hay razones por las que no es lícito divorciarse. Según dice Cristo, ¿no habéis leído? ¿No puedes leer las escrituras, ustedes expertos en la ley mosaica? Y esta es una denuncia sarcástica que Cristo le está haciendo a ellos. ¿No habéis leído, dice él, cómo se registra en Mateo después del principio de la creación en Génesis 1:25? Dios hizo a un hombre y a una mujer. ¿Se olvidaron ustedes de Génesis 1:27? Eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Se les olvidó a Adán y Eva, y el texto es enfático, un varón y una hembra, con el propósito del matrimonio. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiera hecho un hombre, una mujer y otra mujer? Un matrimonio de 3. Dios hizo un matrimonio de 2. Y Dios no hizo ese matrimonio. Nosotros escuchamos que Adán y Eva se divorciaron, ellos pecaron, pero escuchamos algo parecido a eso. Y Cristo da en el blanco cuando dice, ustedes lo quieren hacer para ustedes poder deleitarse. ¿Tú ves que Salomón dice, deleítate con la mujer de tu juventud? Precisamente por eso, porque dentro del corazón del hombre lo que está es el cambio, pero por la carne, por el deseo. La segunda razón, primero, es porque los motivos por el cual no es lícito el divorcio es debido a la fortaleza de la unión. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y Mateo añade, y se unirá a su mujer. Esta es la perspectiva ordenada por Dios del matrimonio. Es una unión fuerte, independiente. Dejas padre, dejas a madre y rompes con los vínculos los vínculos familiares anteriores para tú poner toda tu energía en esa pareja que tú tienes. Y el lenguaje de Mateo 19:5, el cual es tomado del 2:24 de Génesis, es unirse, aferrarse a tu esposa. La idea de esa palabra es pegamento, como le dije al principio. Literalmente están pegados. No es una relación a distancia, no es una prueba que veo si me gusta o no. Están pegados. Yo sé que para el que no le están funcionando bien las cosas son un dolor de cabeza, pero yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es tan sagrado el matrimonio que en el Antiguo Testamento, que cuando Ricardo estuvo hablando de si la muchacha estaba en el tiempo del compromiso, de la ketubá, que lo hablamos en una de las clases, si le podía dar carta de divorcio. El adulterio era peor, porque si se descubría un adulterio, lo que hacía era que había una sentencia de muerte. ¿Recuerden cuando le llevaron la mujer adulta a Cristo? Dijo, ¿qué mandó Moisés? Aquí hay que matarla. Cristo no la exoneró a ella del pecado. Cristo lo que le dio a ella fue la oportunidad de arrepentirse y de no volver a hacerlo más. Lo mismo que nos hace a nosotros todos los días cuando pecamos con algo. Ahora, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. ¿Cuál es la pena si lo haces? En Levítico está la pena. Si un hombre que comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera ciertamente morirán. Así de serio es el matrimonio para Dios. Entonces, no es tan sencillo como parece. No es tan fácil. A los que están solteros aquí, piensen bien qué ustedes van a hacer para casarse, porque después que ustedes se meten en ese compromiso, realmente es difícil salirse de él para cumplir con sí. Deben de dar una clase a la mamá para que no sea muy confortable con los
Porque Dios está diciendo que va a haber un problema, que dejará el hombre a su padre y a su madre. Sí. Y típicamente la mamá del varón es la insoportable, Ay. porque los hombres se le Ah. pegan. Alaba lo que él vive. El hombre se le pega más fácil y se va a trabajar y a atender su familia, pero siempre la mamá. Hay excepciones. O sea que nos den una clase a nosotras, porque a mí me va a tocar. Para uno se también. Ustedes comprometen a uno tanto. Sí, ustedes siempre salen con Tatora, nos tienen que dar una clase de esto. Ahora, ¿qué hay acerca de las otras relaciones sexuales ilícitas? ¿Cuáles serán los pecados? ¿Qué hay acerca del sexo prematrimonial? Que era lo que estaba diciendo Ricardo. ¿Cuál es el castigo en el Antiguo Testamento? ¿Qué era lo que pasaba? Dice que el castigo para el sexo prematrimonial era ser azotado. Dice en Levítico 19:20, ser azotado por el sexo prematrimonial. Pero el adulterio, el cual rompe el mismo vínculo, es muerte. O sea, mira qué grande es la sentencia del adulterio para el casado. Muerte. Porque peca contra su propio cuerpo. Peca contra su propio cuerpo. Peca con el pacto de compañía. Peca contra Dios. Porque esto se trata de que cuando una persona se casa, por cualquier ley hay que jurar. Si se casa por la iglesia, tiene que jurar. Si se casa por la ley, tiene que jurar. Y el juramento es que usted va a ser fiel a su esposa, que va a estar con ella en la vida y en la muerte. Hasta las leyes civiles dicen eso. Es un convenio, un pacto. Y el 10º mandamiento dice esto: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Dios cuida tanto la relación matrimonial que este mandamiento es exclusivamente para la unificación del matrimonio. No codiciará a la mujer de tu prójimo. ¿La qué? La mujer de tu prójimo. Y eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio en tu corazón. La violación del matrimonio es seria. La pena de muerte fue prescrita en el Antiguo Testamento por él. La violación del matrimonio, tanto en mente como en cuerpo, es una condena. Está prohibido. Ahora, vamos a entender esto para los que tienen su mente un poquito ligera de que por adulterio me puedo divorciar. Uy, me voy con esta puertecita abierta que me puedo divorciar. Ahora, I'm sorry, pero esa pregunta es muy controversial. Esa fue la de hace 2 semanas. Pero yo digo, wow, no hay un versículo bíblico que avale eso. Es injusto. Por ejemplo, si yo estoy casada con Freddy y Freddy me deja de querer, pero yo estoy luchando por mantener mi matrimonio y lo hago y todo, y él decide divorciarse, si quiere divorciar, yo no quiero, yo hago mi esposo, pero él logra lo cometido, se divorcia. Ok, pues fue que quiso divorciarse, yo no fui, yo amaba a mi esposo. O sea, él te dejó porque no te quería. Porque no me quería y se quiso divorciar. Pero yo luché por mantener, pues yo lo amaba, entonces yo estoy sola. Si yo me caso, esa fue la pregunta controversial de la semana antepasada. Entonces la Biblia condena que yo me case estando sola, yo soy una adúltera, así me caso. Cuando fue el que quiso divorciarse, yo luché. ¿Usted se recuerda? Que él te mira, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, el apóstol Pablo habla respecto a esto. Pero él habla de que si te abandona tu esposo a causa de tu fe en Cristo, dice el apóstol Pablo. Esa es la otra parte de la otra regla de sección que hay. Si el hombre, por ejemplo, te quiere hacer la vida imposible a ti, una pareja que tiene 5 años, 10 años, 20 años de casado, y después de estar casado la mujer viene y se convierte. Eso no le gustó al marido, le hace la vida imposible, o la iglesia o yo, o la iglesia o yo, o la iglesia o yo. El apóstol Pablo, vamos a ver si nos encontramos con ese pasaje aquí. Vamos, para que nosotros podamos entender bien aquí. Entendamos esto, vámonos de aquí mejor con esta mentalidad. Que la cláusula de sección no es un mandamiento para el divorcio o segunda nupcia. Esto no es una forma de escape. Jesús no está diciendo que la pareja debe divorciarse si hay fornicación. Jesús está diciendo que si se produce un divorcio debido a la infidelidad conyugal, el cónyuge es inocente para volverse a casar. Como máximo, Jesús está dando el permiso para el divorcio o que ocurra un nuevo matrimonio. Sin ningún sentido, Jesús está declarando que el divorcio y el nuevo matrimonio sean la mejor opción. El arrepentimiento, el perdón, la consejería,
la restauración son el deseo de Dios para el matrimonio lastimado por la infidelidad. Que no es una puerta de que ya me voy a divorciar de ti por eso. Hay muchas, por ejemplo, todas estas soluciones que podrían estar para tú restaurar un matrimonio después de una infidelidad. Una pregunta. Está el perdón, sí, está el perdón, está la consejería, está la persona coger terapias. Todas esas cosas pueden suceder en un matrimonio para restaurarse. Después de la fornicación. Después de la fornicación. Bueno, yo no estoy aquí, no es para que nadie lo haga. Pastora, yo creo que ya cuando se habla de un matrimonio, no estamos hablando, porque se está como confundiendo la palabra fornicación con adulterio. Una persona que está casada, lo que está cometiendo es adulterio. No, mi hija, pero yo acabo de explicar que Yo sé, pero y también entiendo, bueno, es lo que yo estoy diciendo, lo que yo entiendo. ok. Porque una persona que se vaya como que esté casado para mí y tiene relaciones sexuales con otra persona dentro del matrimonio, para mí está... Eso es adulterio, sí. Sí, entonces, una persona que no sea casada y decide tener su vida de fornicación porque no tiene ningún compromiso con nadie. Entonces, yo creo que el término que usted está diciendo en mí... Lo que tú entendiste. En lo que no entendí. Es que si una pareja que es casada, uno de los dos tiene relaciones sexuales, está adulterando. Ajá. Está adulterando. Si tienes Ahora, si la persona decide, porque para eso, no es que ahora vayamos, te voy. No, es que el Señor te está diciendo a ti, tú quieres salir de esa persona. Sí, pero no entiendo la pregunta. Por favor, explícamela mejor, porque yo veo que tú me estás comentando y preguntando. Sí. ¿Cuál es la pregunta o un comentario que tú me quieres hacer? Lo que yo le quería decir es un comentario. Ok. Entonces, con referente a ese punto, ¿por qué decimos, si la persona está casada, que está fornicando? Lo que pasa es, por eso fue que traté de explicarlo, porque es una terminología que la fornicación es una gama de fracciones de distintos pecados sexuales. El adulterio es uno que está dentro de ello. La palabra fornicación es el mal uso que se le da. La palabra fornicación tiene que ver con promiscuidad sexual, tiene que ver con bestialismo, tiene que ver con prostitución, tiene que ver con lesbianismo, tiene que ver con todo eso. Esa es la palabra fornicación. Ahora, la palabra adulterio es esa que tú acabas de decir, una pareja que uno de ellos tiene relaciones sexuales con otra persona. ¿Entendiste ahora? Sí. Ok. Entonces, ya terminamos y puse esto. El hombre no se ve muy feliz, pero está cumpliendo con su deber. Él está ya en el ocaso de su matrimonio y a pesar, como dice abajo, a pesar de nuestras diferencias, siempre te cuidaré, tú siempre estarás en primer lugar. Entonces, él se está mojando, pero están disgustados, pero él está con la sombrilla cubriendo la cabeza de su esposa. ¿Ok? Ahí hay fidelidad al pacto. Aún en medio de la adversidad, la obediencia a Dios está por encima de mi propio yo. Que este es el asunto aquí. El asunto aquí es que cuando nosotros involucramos a Dios en un matrimonio, entonces nosotros debemos de vivir en ese matrimonio ya para Dios y no para nosotros. Y no estar tanto pidiendo para mí, que yo quiero que las cosas sean así. Y como yo comentaba con alguien hoy, cuando un hombre le es fiel a Dios, cuando un hombre vive para Dios, definitivamente su matrimonio funciona bien. No necesitan consejería, no necesitan nada, porque el que es fiel a Dios cuida a su esposa. Entonces, ¿es riesgoso el matrimonio? Sí hay riesgos, sí hay compromisos, sí hay peleas, lágrimas y tormentas de emociones y hay sacrificios. Eso es el matrimonio. El tú aprender
a convivir con una persona que es pecadora como tú, que es diferente a ti, que piensa diferente a ti, que tiene gustos diferentes a ti, que tiene predilecciones diferentes a ti, que tiene hobbies que son diferentes a los tuyos. Entonces, el matrimonio significa el tú compartir con esa persona lo que a él le gusta y esa persona compartir contigo lo que a ti te gusta. Pastora, pero si usted lo apoya en sus hobbies, ellos no pueden apoyarla a usted en sus hobbies también. Bueno, sí. ¿Verdad que debería ser? Claro, porque de esto se trata, de que tú quieras y que te quieras. Ok, entonces, después de todo esto, Germania, tú que estabas con la pregunta, bien. ¿Y ahora qué? Después de yo escuchar todo esto. Esto es terrible, me siento culpable. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué yo voy a hacer con mi caso después que Dios me dice que tengo que quedarme tranquila? O que tengo que quedarme tranquilo. ¿Cómo me ve Dios en esta relación matrimonial? Porque en el matrimonio tú estás caminando con Dios. Yo andaba buscando a alguien que estuviera llorando más, pero más de ahí una escena más dramática que esa no la pude encontrar. Vamos a cerrar con esto. Uy, no, me quedan dos más, pero no lo voy a terminar, voy a seguir. Este es el otro caso que dije. Yo tenía el 10 y el 11 de 1 Corintios 7 para contestarle a Tati. Vamos a terminar con esta oración y para no robarle su tiempo. Esta es una oración que todos los casados deben hacer. Padre, sé que mi vida puede a veces golpearnos de una manera terrible. Sé que la vida puede a veces golpearnos de una manera terrible. Permite que yo sea capturado por aquel que ha dicho que yo no puedo estar nunca completamente satisfecho con lo que hay aquí. Haz que mis ojos se fijen en la luz que procede de la ciudad más allá, para que yo sea adaptado a ese lugar. No pensemos tanto en nosotros, no pensemos tanto en lo que yo quiero, no pensemos tanto en mi yo, no pensemos tanto en mis deseos, no nos encumbremos tanto. Pensemos que mientras estemos en esta tierra nunca vamos a estar satisfechos, porque la carne lo que quiere es todos los días cosas nuevas y nunca seremos saciados. Que Dios nos permita, que Dios les permita a ustedes a que puedan tener sus mentes, a las jóvenes que están por allá. Este consejo es para ustedes que están empezando en sus matrimonios, para que les vaya bien. Trabajen en eso, pídanle a Dios sabiduría y pídanle sobre todo el ustedes estar buscando cuál es la voluntad de Dios como esposa, y el hombre buscar cuál es la voluntad de cómo honran a Dios, que sean esposos conforme al corazón de Dios, que sean esposas conforme al corazón de Dios, y van a tener matrimonio sin problema. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.